Capítulo 1977 Espejo profundo y perla diabólica. Los 4 dioses de la creación y los 4 emperadores diablo tienen cada uno su propia fuerza, y aunque hay diferencias en su fuerza general, todos pertenecen al mismo plano. Entonces, ¿cómo puede un dios de la creación, con su propio poder, atrapar a 3 emperadores diablo al mismo tiempo? Inmediatamente, la propia Chibuyao dio la respuesta: fue por la perla del cielo eterno. Yonche. Chibuyao continuó: el tesoro supremo celestial en su estado completo de ese momento obviamente no es el mismo que el actual. El emperador divino del castigo celestial, Mo-E, derrotó al dios de la creación de los elementos al expulsar al emperador diablo del azote celestial con la espada ancestral del castigo celestial. La rueda de las 10.000 tribulaciones del infante maligno se apoderó la perla del veneno celestial y el poder derivado eliminó directamente tanto a los dioses como a los diablos. El dios de la creación de la Orden 11 que, en virtud de la perla del cielo eterno, pudo contener a los 3 grandes emperadores diablo. Puedes imaginar el estado y el poder de los 7 tesoros profundos celestiales en esos tiempos. Entonces, los ojos diabólicos de Chibuyao se volvieron aún más profundos en este momento. Hay una tercera incongruencia: los 7 tesoros profundos celestiales. La espada ancestral del castigo celestial perteneció al emperador divino del castigo celestial, el sello primordial de la vida y la muerte a la diosa de la creación de la vida, la perla del cielo eterno al dios de la creación de la orden, y el perforador mundial al dios de la creación de los elementos. El espejo de Semsares solo existe en percepción y registro, y nunca fue atribuido a ninguna parte en aquellos tiempos. La rueda de las 10.000 tribulaciones del infante maligno fue sellada por los diablos, y la perla del veneno celestial perteneció al emperador diablo del azote celestial. De los 7 tesoros profundos celestiales, los dioses poseían 4 de ellos, mientras que los diablos solo 2, solo la mitad que los dioses. Esto va claramente en contra del equilibrio que la diosa ancestral creó cuando creó las 2 razas y los 7 grandes tesoros profundos celestiales, y no es suficiente para mantener el equilibrio entre las 2 razas durante mucho tiempo. En este punto de la historia de Chibuyao, Yonche comprendió de repente lo que intentaba decir. Estás diciendo que la antigua raza diablo probablemente posee armas diabólicas que, aunque no están clasificadas entre los 7 grandes tesoros profundos celestiales, no están lo suficientemente lejos como para equilibrar la brecha. Así es. Chibuyao asintió lentamente: al menos 2. Y estas 2 piezas, muy probablemente, son una poderosa arma diabólica espacial y un arma diabólica temporal. Tiempo. La espada ancestral del castigo celestial era de poder divino. La rueda de las 10.000 tribulaciones del infante maligno de poder destructivo. El sello primordial de la vida y la muerte de la inmortalidad, la perla del veneno celestial de la extinción. Los dioses tenían el perforador mundial del espacio y la perla del cielo eterno del tiempo. Así que, ¿cómo podían estar los diablos sin sus objetos espaciales y temporales? Yonche frunció profundamente el ceño, más perplejo que sorprendido, en términos de equilibrio. Estas conjeturas tienen sentido, pero, después de todo, fue hace demasiado tiempo como para considerarlas fantasiosas e ilusorias en modo alguno. Pero el hecho de que hables con tanta solemnidad significa, dijo Yonche con seguridad, has recibido suficiente corroboración. Chibuyao asintió con la cabeza. Aquel día en que te entregué los recuerdos de mi vida, mi mar del alma se agitó y se sacudió, y el alma del diablo Nirvana también fue tocada, y por casualidad se aclaró un recuerdo lejano que había estado muerto. El dedo de Chibuyao dio unos golpecitos en la frente de Yonche, y la lúgubre voz del diablo antiguo resonó en su alma: si el espejo profundo y la perla diabólica no se hubieran quedado atrás, ¿cómo podría haber ocurrido esto? Desde el alma del diablo Nirvana, esta fue sin duda la voz del antiguo emperador diablo Nirvana. Como emperador diablo supremo, esta voz siseante era tan dolorosa y resignada, muy triste y desesperada. Espejo profundo, perla diabólica, susurró repetidamente Yonche con los ojos llenos de conmoción. ¿Qué te viene a la mente cuando hablas del espejo profundo?, preguntó Chibuyao. Sin duda, lo primero que pensó Yonche fue en la percepción de Mobeichen sobre el extraño espejo negro que podía atravesar el abismo y enviarlos al caos primordial actual. Podría ser. Los ojos de Yonche se encontraron con los de Chibuyao. Es muy posible. La voz de Chibuyao se ralentizó. En el antiguo abismo, ni siquiera el arma espacial más poderosa, el perforador mundial, podía atravesarlo. Aunque el abismo actual ha cambiado, las leyes espaciales siguen siendo muy superiores a las que conoce el mundo actual. Durante este periodo de tiempo, he preguntado repetidamente a Meijin sobre los límites del poder que el perforador mundial puede alcanzar en el mundo actual, y también fui con ella al reino de Dios del comienzo absoluto para intentar perforar el abismo de la nada con el perforador mundial. El resultado: Chibuyao exhaló suavemente. El espacio del abismo mutado es suficiente para interferir con el nivel de poder del perforador mundial, pero con el nivel de poder del mundo actual, el perforador mundial tardaría muchísimo tiempo en recuperar el poder suficiente para forzar la perforación, ni siquiera por 100.000 años. Bajo el perforador mundial, el artefacto profundo espacial más fuerte del mundo actual es el de perforar.
perforar. Pero el poder perforador en su estado extremo no puede causar la más mínima ondulación al espacio del abismo. De la nada, bajo el abismo, el emperador del abismo puede usar ese espejo, combinando el poder de los dioses verdaderos, para completar una perforación en 50 años. Ese es, muy probablemente, el espejo profundo en la voz del alma del diablo Nirvana, un artefacto profundo espacial de la antigüedad, cercana al perforador mundial. La conjetura de Chibuyao era extremadamente atrevida e irreal. Tal vez ella era la única en el mundo que podía haber armado una conjetura tan espantosa a partir de los innumerables fragmentos de información. Si el espejo profundo y la perla diabólica no se hubieran quedado atrás, ¿cómo podrían corrido esto? Yonche reflexionó durante mucho tiempo. Si la conjetura de Chibuyao se acercaba a la verdad, entonces es realmente el emperador del abismo. Chibuyao dijo. Esta voz de el alma desesperada del emperador Diablo Nirvana fue obviamente emitida después de que finalmente se separó del reino de 1000 pliegues del cielo eterno, pero sufrió el veneno de la miríada de tribulaciones. El significado de su voz es: si el espejo profundo y la perla diabólica estuvieran aquí, no hubieran estado atrapados en la perla del cielo eterno. Es decir, el espejo profundo y la perla diabólica eran suficientes para luchar contra la perla del cielo eterno, que es un tesoro profundo celestial. Yonche frunció el ceño y dijo: si realmente era un objeto tan poderoso, ¿por qué fue abandonado? Y los registros antiguos que han sobrevivido hasta nuestros días nunca mencionan el espejo profundo o la perla diabólica. La razón es muy simple. Chibuyao dijo: si el espejo profundo y la perla diabólica fueran realmente lo suficientemente poderosos como para resistir a los tesoros supremos, podría imaginarse su importancia para la raza diablo. Entonces, una vez dejados atrás, los gobernantes de la raza diablo deben hacer todo lo posible para ocultar el asunto. De lo contrario, sin duda hará que la raza diablo entre en pánico y la raza de los dioses se emocione. Después de todo, aunque se hubieran perdido, aún existe la posibilidad de que lo recuperen, mientras que caer en el abismo, en la percepción de entonces, es la posibilidad de nunca regresar. Si fuera yo, en el lugar del emperador diablo en aquel momento, habría optado por ocultarlo con todas mis fuerzas mientras, paso a paso, iba cortando su existencia y disminuyendo la posibilidad de que fuera mencionado y utilizado. Hay muy pocos registros del pasado que hayan sobrevivido. Los registros de artefactos profundos se centran todos en los 7 grandes tesoros, bajo la ocultación deliberada de los 4 grandes emperadores diablo. Es razonable que los registros del espejo profundo y la perla diabólica no hayan sobrevivido hasta nuestros días, pero es apenas razonable. De hecho, Chibuyao había pensado en una cosa, siendo una existencia cercana al tesoro profundo celestial. Los antiguos registros del espejo profundo y la perla diabólica habían desaparecido tan completamente, más bien como si hubieran sido borrados deliberadamente tras el final de la era de los dioses y los diablos. Esto se debe a que los principales emperadores diablo tenían el control sobre la raza diablo, pero era imposible influir en el conocimiento y los registros de los dioses sobre el espejo profundo y la perla diabólica. Y para limpiar el desastre final, el último dios caído fue el dios maligno, Nishen. Pero esta conjetura aparentemente absurda no permaneció mucho tiempo en su mente, pues, independientemente de cómo se concibiera, el dios maligno Nishen no tenía razón alguna para hacerlo. En cuanto a por qué el espejo profundo y la perla diabólica fueron dejados, Chibuyao sacudió la cabeza e imaginado muchas posibilidades, pero todas son solo vagas conjeturas. Y después de reexaminar un montón de registros antiguos, no hay rastro de ellos, y ni siquiera pude llegar a una razón que apenas pudiera convencerme a mí misma. Creo que tal vez la razón detrás de esto se ocultó aún más completamente. A estas alturas, se ha convertido en un eterno misterio. La voz de Chibuyao hizo una pausa y luego se giró para decir: en aquel entonces, el emperador diablo del azote celestial fue desterrada a las afueras del caos primordial por el emperador divino del castigo celestial. Es contrario a los antiguos relatos sobre la naturaleza de los diablos, y no tiene sentido que no explotaran hasta el final de la vida del emperador divino del castigo celestial. Y el espejo profundo y la perla diabólica, dejados atrás, podrían explicarlo perfectamente. Debido a la brecha de fuerza provocada por los tesoros, los 3 emperadores diablo tuvieron que aguantar. Por el contrario, las dudas que la habían estado fastidiando durante algún tiempo habían vuelto a aparecer en su cara nívea. Fue la razón por la que Moe utilizó la espada ancestral para conspirar contra el emperador diablo del azote celestial, porque no soportaba la idea del dios de la creación de los elementos y el emperador diablo del azote celestial tuvieran un romance ilícito. Yonche no pudo responder. La verdad que había sido tan lógica y que incluso le había hecho caer en la cuenta una y otra vez, volvía a ser confusa con estas palabras de Chibuyao. Chibuyao continuó: la ira de los diablos sin duda se acumulará y se hinchará en su paciencia, como un volcán que no deja de agitarse, y un día hará erupción sin control. Pero los 3 emperadores diablo, que sabían que el espejo profundo y la perla diabólica se habían quedado atrás, solo podían hacer lo posible por
por contenerse y aguantar un momento antes de perder el control. Y con el dios maligno retirado, Moe, al final de su vida, y la espada ancestral perdida, no hay duda de que el momento no podría ser mejor para que la furia que la raza diablo que se ha estado agitando durante incontables años estalle por completo. La diosa de la creación de la vida, Lisu, fue envenenada en un ataque sorpresa, dejando solo al dios de la creación de la Orden 11 que, para los dioses, los tres emperadores diablo, Nirvana, 9 demonios y oscuridad original, aparentemente querían unir sus fuerzas y aplastar al dios de la creación de la Orden con una fuerza decisiva, dejando a los dioses sin posibilidad de recuperación. Sin embargo, no se esperaba que la unión de los tres emperadores diablo fuera utilizada por el dios de la creación del orden, y los introdujera en la perla del cielo eterno, atrapándolos en el reino de los 1000 pliegues del cielo eterno. Chibuyao reimaginó la lejana batalla entre los dioses y los diablos en su propia conjetura, basada en el equilibrio primordial entre dioses y diablos, con el añadido del perdido espejo profundo y la perla diabólica. La representación de Chibuyao del antiguo cuadro, aunque casi indemostrable, se ajustaba en manos de Buyao. Aunque eran especulaciones apenas verificables, resultaban irresistiblemente convincentes a oídos de John Che. Explicaba y suavizaba muchas de las incoherencias. La mirada de Chibuyao se desvió y sus labios esbozaron una ligera sonrisa. La mayoría de estas conjeturas son suficientemente buenas para que las escuches. Lo más importante es que conozcas la existencia del espejo profundo y de la perla diabólica. Ahora no hay registro ni rastro de ellos, como provienen de la voz del alma del emperador diablo Nirvana, deben existir. Si efectivamente fueron dejados en el abismo, entonces el espejo utilizado por el emperador del abismo para atravesar el abismo de la nada bien podría ser el espejo profundo dejado atrás por los diablos. El emperador diablo del azote celestial, que fue desterrada fuera del caos primordial, pudo sobrevivir durante mucho tiempo en el exterior del caos primordial con los dioses diablo apoyándose en él, espacio de otro mundo abierto por el perforador mundial. Entonces se hace razonable que el emperador del abismo haya sobrevivido en el abismo de esa era confiando en el poder divino espacial del espejo profundo en aquel entonces, y poseer el espejo profundo y ser capaz de aprovecharlo sugiere que la identidad del emperador del abismo probablemente sea la de un descendiente de algún emperador diablo de los 6 reinos divinos del abismo. El emperador del abismo sentía más predilección por el reino divino de la mariposa búho, que era mayor en oscuridad, e incluso le dio el nombre de reino divino, lo que sin duda apoya este punto. Mo Bei-chen también dijo, el emperador del abismo persigue el reino del dios de la creación. Si uno no fuera descendiente directo de un emperador diablo o de un dios de la creación de este nivel, ni siquiera estaría capacitado para tener este pensamiento. John Che asintió con sobriedad. Entiendo, lo desconocido es el mayor peligro oculto. Para un mundo que nunca había pisado, Chibuyao ya estaba indagando todo lo que podía. Lo más probable es que el espejo profundo y la perla diabólica fueran dejados atrás al mismo tiempo. Si la perla diabólica también está en el abismo, lo más probable es que sea un arma diabólica temporal, como heredero de la calamidad de la oscuridad eterna. El poder profundo de la oscuridad de John Che no tenía parangón en el mundo, y también era la persona del mundo actual que más afinidad tenía con el linaje de los emperadores diablo. Era probable que el emperador del abismo fuera descendiente de un emperador diablo. Esto podría no ser una mala noticia para John Che. Capítulo 1978 Alma escondida. Cayendo al abismo, el mundo se volvió gris al entrar en el reino de Dios del comienzo absoluto. El tiempo era demasiado corto para disipar las huellas de la batalla con Mo Bei-chen. En particular, el abismo de destrucción que Hu Po-yun quemó con su última llama del cuervo dorado se destacó en este mundo gris, como si todo el reino de Dios del comienzo absoluto hubiera sido atravesado por toda la eternidad. La destrucción del propio cuerpo, la extinción eterna del mundo, la extinción del jade del cuervo dorado. ¿Cómo se puede estar a la altura de eso? Con su cuerpo roto y destruido, el cuervo dorado se hizo añicos y los 9 cielos se extinguieron. Hermano mayor John Che. Un grito urgente y delicado vino desde atrás, lo que provocó que John Che se detuviera en seco por un momento. Pronto, una figura negra delicada y una figura azul llegaron una al lado de la otra, nada menos que Shua, Meijin y Kansue, que no habían aparecido en la despedida. Los labios de Chibuyao sonrieron levemente. Parece que finalmente tuvo éxito en el último momento. Sus palabras hicieron que los ojos de John Che brillaran de sorpresa mientras las miraba. Meijin, Sue. Shua Meijin jadeaba ligeramente entre sus labios. Aparentemente no había llegado con la ayuda del poder divino espacial del perforador mundial, sino con toda la velocidad que pudo reunir para alcanzarlo. Mientras se acercaba a John Che, extendió las manos, y en sus tiernas palmas blancas había 2 destellos rojos entrelazados. Aunque débiles, eran la única luz divina carmesí del perforador mundial. Esto es. John Che levantó los ojos. Es un núcleo de formación espacial y una piedra divina espacial inscrita con el poder de perforador mundial. Los ojos acuosos de Meijin estaban llenos de luz, tratando de ocultar el miedo y la renuencia en su corazón.
corazón. Si plantas el núcleo de la formación mundial en un lugar, puedes usar esta piedra divina mundial para abrir la formación profunda subdimensional y teletransportarte a donde está el núcleo. Sin embargo, una vez plantado el núcleo de la formación mundial, no se puede mover. La piedra divina mundial tampoco he tenido tiempo de imprimir demasiado poder en ella, pero estoy segura de que el hermano mayor Yunche tendrá muchas formas de reabastecerla de poder espacial allí. Además, dijo Shua Meijin apresuradamente, no hay límite en la distancia que puedes viajar con la piedra divina mundial hasta el núcleo de la formación mundial. Una vez excedida la distancia, no serás capaz de conectarte al canal dimensional para completar la transmisión. Las leyes espaciales del abismo deben ser muy superiores a las del caos primordial actual, y su límite de teletransporte allí tendrá que ser probado y juzgado por el propio hermano mayor Yunche. Yunche extendió la mano y, con el más suave de los movimientos, cubrió con sus manos el núcleo de la formación mundial y la piedra divina mundial. Después del desastre de Mobeichen, Yunche sabía que el poder del perforador mundial estaba casi agotado. Inscribir el núcleo de la formación mundial y la piedra divina mundial con el perforador mundial agotado habría costado mucho esfuerzo y dinero, pero la verdad, se han consumido innumerables cristales profundos divinos, y el perforador mundial se ha sumido en el silencio por completo. Cuando se despertará, Shua Meijin, su maestra, tampoco tenía forma de saberlo. Kan Sue dio un paso adelante y colocó un anillo aguamarina en su mano. Lo que contiene este anillo espacial es el espacio especial del mar Azure, así que, a menos que se colapse, no hay que preocuparse de que las cosas que contiene se marchiten o decaigan. Los dedos de jade de Kan Sue se apartaron mientras cerraba suavemente los dedos de Yunche, sus ojos como un lago de estrellas ligeramente ondulantes. El marido volverá sano y salvo, así que Sue no debe preocuparse. Si te encuentras con un problema difícil de resolver, puede que desees recordar lo que Sue dijo ese día. Puede ser de alguna ayuda. Sí, no lo he olvidado. Despidiéndose de Shua Meijin y Kan Sue, Yunche y Chibuyao viajaron a través del espacio del reino de Dios del comienzo absoluto, acercándose gradualmente al abismo de la nada. El mundo gris reveló una tierra inscrita con las cicatrices de 1000 espadas. En el centro de las cicatrices se alzaba una lápida. Frente a ella, una mujer vestida de blanco se arrodillaba. Desde la distancia, parecía una bella y descolorida pintura antigua. La mirada de Yunche se detuvo en su cuerpo, pero no la molestó, pasando de largo sin hacer ruido. Hasta que su silueta desapareció en el pálido cielo, Hun Silei miró lentamente hacia arriba, muy lejos. El apacible silencio de las marcas de la espada escuchó su suave murmullo que era como una niebla o un sueño. Me quedaré aquí con el maestro hasta el día en que regreses. Entonces, vuelve. Abismo de la nada. El abismo devorador, que antiguamente era conocido por reducirlo todo a la nada, se había convertido ahora en la única forma de conectar los dos mundos tras un largo periodo de mutación. Cuento contigo para cuidar de este lado. De pie en el borde del abismo, Yunche miró hacia el mundo vacío de abajo. Sus pupilas se volvieron gradualmente caóticas. Traten al mundo del espíritu de madera con la mayor amabilidad y decirle al mundo la verdad sobre la caída de Elin para salvar al mundo. Este es el honor del clan del espíritu de madera. Chibuyao susurró, todo por este lado estará bien, puedes estar tranquilo. Bien, haré las 3 cosas que te prometí. Yunche bajó lentamente los ojos. Adiós. Se inclinó hacia adelante y estaba a punto de caer en el abismo de abajo, que parecía la boca de un dios diablo. Pero entonces, de repente, hubo una suavidad que aplastaba su alma en su espalda. Chibuyao lo abrazó por detrás, rodeando su cuerpo con sus brazos de jade y cerrándolos poco a poco. Yunche dejó de inclinarse hacia adelante y exhaló lentamente. Ninguno de los dos habló, ni falta hacía. Los brazos de jade de Chibuyao se movieron hacia arriba y sus 5 dedos acariciaron lentamente su rostro, tocando sus rasgos uno por uno, como si quisiera grabar el último toque antes de partir en su corazón, desde el borde de sus labios hasta la punta de su nariz, pasando por las comisuras de sus ojos y su frente. En ese momento, Chibuyao, que había estado tranquila como el agua y exhalaba como el algodón, liberó de repente una luz negra de sus pupilas diabólicas. En ese instante, se volvió tan profunda como un abismo nocturno sin fin. Los ojos semicerrados de Yunche se abrieron de golpe, pero, aparte de sus pupilas dilatadas, todo su cuerpo no se movió, y el sonido que salió de su boca también se detuvo violentamente. El alma del diablo nirvana de Chibuyao estaba penetrando lentamente en su alma. Supo en un instante lo que Chibuyao estaba haciendo y se sintió incomparablemente asustado, queriendo detenerla, pero sin atreverse a hacerlo, sin atreverse siquiera a emitir otro sonido, tratando en cambio desesperadamente de suprimir las ondas que acababan de agitarse en su mar del alma. Solo podía optar por permanecer inmóvil y soportarlo de la manera más pacífica y dócil. Sintió la presencia del alma del diablo nirvana con una claridad inconfundible, y poco a poco se fue desprendiendo del alma de Chibuyao y entrando en su mar del alma. 10%, 50%, 70%. Las comisuras de los labios de Yunche temblaban violentamente, pero Chibuyao seguía sin detenerse. El dolor extremo estaba haciendo que su rostro se retorciera
retorciera. Fue solo cuando el alma de Chibuyao se redujo al 20% del alma del diablo Nirvana que finalmente se detuvo. El brillo diabólico en los ojos de Chibuyao se apagó violentamente y Yun-che se dio la vuelta como un rayo, sujetando a Chibuyao que casi se queda flácida. También en el momento en que se dio la vuelta, la expresión de dolor en la cara de Chibuyao se ocultó, dejando solo una espantosa calma blanca. «Estás loca», gritó Yun-che. El alma del diablo Nirvana era lo más importante en la vida de Chibuyao, la única cosa en la que se había apoyado para convertirse en la emperatriz Diablo del Norte, el núcleo de su camino. Pero en este momento, ella se había quitado un 80% completo de su alma del diablo Nirvana y lo había transferido a la fuerza a su cuerpo. Pasó un rato antes de que Chibuyao finalmente se enderezara de entre los brazos de Yun-che. Ella sonrió ligeramente, sus rasgos sensuales cubiertos con un trágico blanco pálido, tan conmovedor. Como un corazón de hielo con hojas de nieve, este lado tiene a Xuanjin, Chienin, Yang Wu y los demás, incluso sin mí, es suficiente para calmar cualquier ondulación. Es más, aún me quedan 2 partes de mi alma diabólica, y tu seguridad y el gran trabajo que vas a realizar lo supera todo. El aura diabólica de sus pupilas seguía siendo profunda, pero se había atenuado considerablemente. Yun-che abrió la boca, pero fue incapaz de decir algo como pedirle que recuperara su alma diabólica. Sabía que una vez que Chibuyao tomaba una decisión, no había posibilidad de revertirla. Chibuyao dijo lentamente: el alma del diablo Nirvana solo me reconoce a mí como portador en este mundo, y no es compatible con tu alma. Por lo tanto, no puedes dominarla por tu propia voluntad. Pero fue cortada por mí personalmente, por lo que permanecerá oculta en tu alma hasta el momento en que sea tocada. ¿Qué sucederá cuando sea tocada?, preguntó Yun-che. Será como un dios diablo que ha sido despertado de su sueño. Chibuyao lo describió de esta manera. Pero solo puede ser tocada una vez. Y esa será la última ira del emperador diablo Nirvana. El corazón de Yun-che tembló violentamente. Las palabras de Chibuyao significaban que una vez que el alma del diablo Nirvana en su alma fuera tocada, se disiparía eternamente. El contraataque de alma que explotó a costa del 80% de la disipación eterna del alma del diablo Nirvana. ¿Qué tipo de poder crearía? Ni siquiera la propia Chibuyao lo sabía. Bien, Yun-che asintió solemnemente. Intentaré no caer en esa situación desesperada y traértela de una pieza. Chibuyao sonrió y negó con la cabeza, sin decir una palabra. Pero tanto la mirada como el brillo de sus ojos decían que su seguridad era mejor que 1.000.000 de veces el alma diabólica. Es hora. Extendió la mano y la puso en el hombro de Yun-che. Vete pronto para que puedas volver antes. El hombre que yo he elegido no acabará aquí. Sus dedos presionaron hacia adelante, empujando suavemente a Yun-che fuera del borde del abismo. Chibuyao desapareció de la vista de Yun-che y con él todo el color se perdió cuando se zambulló directamente en el abismo de abajo. En un instante, su figura fue envuelta por una niebla gris. Incluso su aura desapareció por completo. En el momento en que el aura de Yun-che desapareció por completo, el corazón de Chibuyao se vació violentamente y su cuerpo, que había estado soportando, cayó de rodillas. Y solo después de mucho tiempo sus ojos diabólicos se recuperaron el enfoque lentamente. Ya sea ella, Jong King-gon y los demás. Todos actuaban tranquilos y calmados, pero en realidad el corazón de todos estaba lleno de miedo. Él era el emperador Jun supremo de este mundo, pero en ese mundo, si no tenía cuidado, estaría condenado. Incluso el mero proceso de caer al abismo era impredecible en términos de vida o muerte. Solo después de permanecer inmóvil durante varias horas, Chibuyao finalmente se levantó y se alejó por su cuenta. A la salida del reino de Dios del comienzo absoluto, las 9 súcubos esperaban allí. Conocían a Chibuyao mejor que nadie y sabían que después de la partida de Yun-che, la carga de este mundo recaería solo sobre ella. La expresión de Chibuyao no había cambiado y no había señales de que su alma diabólica hubiera sido dañada. Miró al frente y, sin una palabra en sus labios, dijo directamente: Chanji, quiero que envíes un mensaje a Yang Wu y Fen Daoqi para estacionar a sus hombres en el abismo de la nada y no permitir que nadie se acerque en absoluto hasta que el emperador Jun regrese. Recuerden, este asunto es una cuestión de seguridad del emperador Jun. No se debe dejar ningún momento o lugar sin atender. El mundo del abismo no sabe nada de los cambios de esta era, y la ignorancia del abismo sobre Yun-che era una ventaja que no podía ser mayor. Si un maestro divino o cualquier cayera en el abismo de la nada durante este tiempo y tuviera la suerte de llegar vivo al mundo del abismo, Chibuyao debía proteger esto al máximo, aunque la probabilidad fuera extremadamente baja. Aquellos que estarían estacionados aquí también tenían que ser de la región divina del norte. Sí, Nanoam Chanji respondió con firmeza. Recuerda, no molestes a la joven soberano de la espada. Su voz se suavizó un poco en cambio. Ella será la guardiana más dedicada. Qin-jin, Len-jin, Yu-wu. Chibuyao puso los ojos en blanco y dijo: de ahora en adelante, dejarán sus deberes y regresarán a la región divina del norte para buscar registros de la antigüedad. Esto incluye libros antiguos, cañones, escrituras, lo que sea que sean, no importa cuán falsos o
verdaderos sean Qin Jin, Lan Jin y Yu Wu quedaron atónitas al mismo tiempo. Cuando los nombres de las tres súcubos fueron llamadas a la vez, pensaron que debía ser un asunto extremadamente importante. Pero, ¿es solo una búsqueda de restos de antiguos registros? Aunque estaban algo desconcertadas, las tres no hicieron más preguntas y siguieron las órdenes muy rápidamente. Como no estaba el emperador John, solo quedaba la emperatriz Diablo para controlar estas nubes caóticas. Pero después de que estas nubes, John, desaparecieran, el mundo caerá en un abismo eterno o capítulo 1979 Bully, sin recuerdos, Booking, sin emociones. Su cuerpo cayó extremadamente rápido, pero no hubo sonido de viento silbando en mis oídos. Las fuerzas destructivas llegaron en caos desde todas las direcciones, tratando de hacer pedazos todo lo que tocaban. Pero tal como Jung Che había sentido de Hye Yuan, la fuerza destructiva que podía devorar incluso a los dioses verdaderos en la antigüedad, ahora ya no era una amenaza para su cuerpo. Este es el poder de la destrucción que se separó de la diosa ancestral en el momento de la creación, pero con el colapso de las leyes ancestrales y los largos años de mutación, se ha vuelto demasiado débil. Lo que era más terrible era la fuerza de atracción. En el primer momento en que cayó del abismo de la nada, su cuerpo parecía 1000 millones de veces más pesado y el impulso de su descenso se disparó. Su cuerpo estaba lleno de energía profunda e inconscientemente trató de resistir. Sin embargo, incluso con su poder actual, que era invencible en su vida actual, incluso si lo empujaba al límite, solo ralentizaba un poco la caída, pero no podía detenerla en absoluto. Mientras caía, la ya aterradora fuerza de succión aumentaba drásticamente por minutos, como si las palmas de innumerables dioses diablos de la antigüedad estuvieran debajo de él, arrastrándolo al interminable abismo diabólico sin posibilidad de retorno. A pesar de que ya lo había sentido por los fragmentos del alma de Hye Yuan, todavía estaba conmocionado por esta fuerza. Sabía que si continuaba cayendo, la atracción sería tan aterradora que Hye Yuan se vería obligado a regresar con miedo. En los millones de años de la historia del reino de Dios, una vez que un ser vivo o muerto caía al abismo de la nada, moría para siempre, sin excepción. La verdadera razón de eso no fue el poder de la destrucción, sino esa fuerza de succión de la que era imposible deshacerse. Esta es la parte del abismo que la diosa ancestral creó y que aún no se había roto por completo. Incluso los dioses verdaderos del abismo no pudieron resistirlo. El dolor alrededor de su cuerpo era tan agudo como el filo de un cuchillo, por lo que Jung Che calmó su mente y lentamente derramó su poder para proteger todo su cuerpo. No había nada, ni luz, ni sonido, y el flujo del tiempo se había vuelto extraordinariamente confuso. Incluso su conciencia se estaba retirando invisible y rápidamente. Gradualmente, innumerables vórtices aparecieron en el ya caótico espacio, desgarrando constantemente el cuerpo de Jung Che. Más tarde, incluso los vórtices desaparecieron y fueron reemplazados por un espacio completamente destrozado, con interminables restos espaciales retorciéndose y causando estragos, destrozando todo lo que existía. Si un cultivador por debajo del nivel de maestro divino cayera en este lugar, sería destruido en pedazos en solo unos instantes. El cuerpo de Jung Che fue desgarrado por miles de marcas de sangre, pero sus ojos permanecían terriblemente fríos y despiertos, y la barrera de Dios maligno se fue abriendo poco a poco. El poder de la destrucción, la fuerza de succión, unidos a una tormenta espacial tan espantosa. Cuando Xia Yue cayó, ya estaba extremadamente herida por sí misma y su poder estaba casi agotado. Fue realmente posible para ella sobrevivir. Lo primero que tenía que hacer era deshacerse de esos pensamientos e intentar mantener los sentidos despejados, y gradualmente mover la energía profunda hasta el límite. La horrible fuerza desgarradora de abajo había superado con creces los límites de su percepción, dejándole incapaz de resistirse lo más mínimo, y la tormenta espacial se hizo cada vez más aterradora, transformándose gradualmente de escombros espaciales a terrorífico polvo espacial. Por el contrario, era el poder de la destrucción el que aumentaba más lentamente. El tiempo volvió a pasar a una velocidad irreconocible, tal vez unas horas, tal vez días, tal vez años. Su cuerpo ya tenía cicatrices, pero no se veía sangre, pues antes de que las gotas de sangre tengan tiempo de derramarse, se consumían al instante. Sus 5 órganos internos también se habían agitado en la tormenta espacial con innumerables marcas destrozadas, y el mar del alma seguía girando al revés. En ese momento, le asaltó una gran sensación de peligro, seguida de un dolor que se intensificó decenas de veces en un instante. Sintió como si su cuerpo fuera rebanado por 1000 cuchillos al mismo tiempo, destrozándole sin piedad. La conciencia que había estado intentando mantenerle dijo que claramente estaba siendo arrastrado hacia un agujero oscuro en el espacio. Jung Che cerró los ojos con fuerza, pero ni un solo sonido pudo escapar de sus dientes apretados. Para proteger su hogar, tenía que enfrentarse solo a todo el abismo, y este era solo el primer paso. Él era el emperador del caos primordial, el heredero del poder del dios maligno y el emperador diablo del azote celestial, la única esperanza. Este no era su lugar para morir. Activó su Hades, infierno, y la energía profunda se encendió, explotando en llamas negras
cayera sobre el cuerpo de John Che. Aunque estaba protegido por la llama diablo de la calamidad eterna C, su cuerpo aún fue casi destrozado por el agujero negro espacial. Cuando fue arrojado fuera del agujero negro, John Che no tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de ser succionado por otro agujero negro en el espacio y arrojado de nuevo sin piedad. Cada vez que era succionado o expulsado de un agujero negro espacial, era un cambio espacial completamente desconocido, y John Che era como una hoja marchita atrapada en un millón de olas caóticas, su cuerpo y su alma siendo violentamente retorcidos, desgarrados y dados la vuelta una y otra vez. Al final, después de un número desconocido de veces que fue arrojado fuera de los agujeros negros, su mundo se quedó en blanco con un zumbido y luego cayó en la más completa oscuridad, en un lugar desconocido. El cielo era gris y pesado, y el templo bajo este firmamento era aún más tenue, con apenas un parpadeo de luz visible. Cada brizna de aire que lo llenaba era extremadamente oscura y opresiva. Cualquiera que se adentrara en él era como si lo estrangulara un frío dedo diabólico, incapaz de respirar. Nadie se atrevía a acercarse a él, y nadie podía acercarse a él, porque era la cámara de un dios. Se oyó un sonido muy leve, pero especialmente ensordecedor que rasgó la opresión. La puerta y la formación se abrieron, revelando a una mujer de gran belleza, pero solo por un momento. Al cerrarse la formación volvió la oscuridad, y por un momento pareció un mero sueño. La opresión extrema lo sellaba todo, la ausencia de aire y el flujo de los elementos. El sonido de pasos ligeros que parecen pisar el corazón tiraron del alma. En la oscuridad, la mujer se detuvo y dobló la rodilla. Le presento mis saludos a la diosa madre. Swish. El espacio se rasgó como si fuera tela, y un aura invisible brotó de la nada, cayendo furiosamente sobre el cuerpo de la mujer. El torso de la mujer tembló y luego se detuvo, permitiendo que la terrorífica aura entrara en sus venas profundas. Un resoplido frío sonó. El poder frío contenido en él hizo que el espacio oscuro se encogiera. No me has defraudado después de todo. Este progreso ha superado un poco mis expectativas. Era la voz de una mujer. El tono de su voz era frío y áspero, y su voz era tan oscura y firme que cada palabra sonaba como si fuera una hoja envenenada atravesando los tímpanos y el corazón, haciendo que uno se desgarrara de dolor. La mujer cubierta de oscuridad inclinó profundamente la cabeza. La diosa madre confió en mí. Este bully no se atrevería a defraudar a la diosa madre. La voz firme volvió a resonar. Eres mucho mejor que Bukin y no fue en vano lo que hice por ti. Su voz, que ya era inquietante, se hizo aún más grave. Se acerca el momento de ir a la tierra pura. No me deshonres esta vez cuando te encuentres con ese viejo, el emperador del abismo. Cada palabra llevaba un amargo resentimiento, como si todas las criaturas del mundo fueran enemigas. Ella era la única en el mundo que se atrevía a llamar al emperador de abismo viejo. Sí, la mujer llamada Bully agachó la cabeza y contestó. Ahora, los 6 reinos divinos han encontrado a sus dioses herederos. La chica del reino divino destructor del cielo sigue siendo una divinidad solo de nombre. Es patética, triste y ridícula. Recuerda, Bully, todos los hombres de este mundo son animales viles y rastreros. Ese viejo, el emperador del abismo, tampoco es una excepción. En esta reunión de la tierra pura, debes pisotear a esos 5 pequeños bastardos bajo tus pies y mostrarles lo bajo que es su nombre de hijo divino. Si no lo haces, te arrojaré al abismo del dios maligno y te daré 100 años de tortura que jamás podrás imaginar. La respiración de la mujer era tan tranquila como antes, sin ningún miedo o aprensión, y mucho menos el más mínimo atisbo de odio o resentimiento. Yo, Bully, no decepcionaré a la diosa madre, ya que eso sería un pecado imperdonable, y desearía ser castigada 10.000 veces más. El castigo de 10.000 veces, que es como una maldición para sí misma, salió de sus labios con una determinación desenfrenada. Era tan resuelta que haría temblar los huesos de la gente. Era como si, como ella había dicho, decepcionar a la diosa madre fuera el pecado más imperdonable del mundo. Bien, esta simple palabra fue el mayor elogio que podía venir de ella. Si eres lo suficientemente despiadada contigo misma, entonces puedes ser despiadada con los demás. En este sentido, ya eres ligeramente mejor que Bukin. La basura es basura después de todo. Una basura, por supuesto, no debe quedarse y molestar a la diosa madre. La voz de la mujer era tan tranquila como el agua. Su mundo parecía no tener altibajos emocionales, y lo único en lo que creía era en la palabra diosa madre. Esta es también la tarea que estoy a punto de darte. Ve y mátala tú mismo. La voz era fría y sádica, como si la persona a la que se refería no fuera la heredera divina que había criado durante 1000 años, sino un trozo de chatarra listo para ser aplastado. Cuando salió de la habitación, la luz se reflejó en ella, pero era como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente. Caminaba despacio, con el pelo y la ropa negros, sin esplendor ni polvo. El cielo estaba gris y hundido, y la vista de ella era una neblina deprimente. Este era el lugar donde residen los dioses verdaderos, pero ella lo recorría como si estuviera sola en un lugar vacío y muerto, con el alma fría en cada paso. Debajo de un salón bajo y en ruinas, 2 ancianas con cicatrices negras en sus rostros se inclinaron. Joven maestra, no
hubo respuesta, y siguió adelante. Las puertas de la habitación se abrieron en silencio, reflejando la decadencia. En medio de la densa niebla gris, una mujer sentada en el suelo levantó lentamente la cabeza, y bajo su larga cabellera despeinada se vieron unos ojos tan grises que apenas se vio un atisbo de luz. Su rostro estaba tan blanco que parecía un cadáver. Era difícil imaginar el tipo de dolor y desesperación por los que ya había pasado. Sen Wu Yi. Las comisuras de su boca se torcieron ligeramente, y la voz que salió de ella no era de sorpresa, ni de súplica, ni de resentimiento, solo una frialdad que hacía que el corazón de uno se retorciera. Estaba viva, pero era como si ya estuviera muerta. Van. La puerta de la habitación se cerró, apagando todo. Pronto, la palma de la mano de la mujer brilló con una luz profunda, reflejando cada rincón del lugar. Senbukin, he completado otro gran avance. Se inclinó y miró a la mujer, que estaba paralizada como si estuviera muerta. Deberías entender de una vez por todas que la diosa madre ha elegido sabia y acertadamente. J.E. La respuesta fue una risa fría. Aunque fueras 10.000 veces mejor que yo, ella podría haberme despojado de mi condición de heredera divina. Así que ¿por qué iba a desperdiciarme y humillarme así? Su nombre era Senbukin, pero cualquiera en este mundo que la viera en este momento nunca creería que ella era Senbukin, porque la palabra Senbukin era el nombre del heredero divino del reino de Dios de la noche eterna. Ella era la diosa Senu de esta generación del reino divino de la noche eterna, el futuro Dios verdadero supremo. Pero eso fue antes. La actual diosa de la noche eterna se llamaba Senbuyi. Su aparición hizo que la diosa del reino del Dios de la noche eterna aboliera el nombre de Senbukin como diosa de la noche eterna e incluso paralizó su cultivo, destruyendo sus extremidades inferiores y meridianos y dejándola en el páramo polvoriento del abismo, donde moriría gradualmente por la erosión del abismo, muriendo bajo el peso del polvo del abismo. En una noche, había pasado de ser una diosa a una lisiada a la espera de la muerte. Fin del capítulo 1979. Gracias por llegar hasta esta parte. No olvides darle me gusta, compartir el video y suscribirte al canal.